Bien, entonces continuemos aprendiendo sobre la historia de un gran maestro, quien nos está contando mucho acerca de... Bueno, aplauso por favor del público. José Luis. El público que son los maestros de la cumbia, que luego invitaremos a pasar para que conversen con el maestro José Luis y por supuesto conmigo, y que esto sea compartido con ustedes, público seguidor de la cumbia peruana. Bien, maestro, yo tengo una pregunta que hacerle con relación a lo que usted nos está comentando acerca de las empresas discográficas. Usted ha mencionado a varias, pero mi pregunta va hacia el lado del apoyo que como músico, creo yo, todos en ese momento de inicio necesitan. Entonces, ¿cuál cree usted que fue la empresa discográfica que le dio el apoyo y a la vez la empresa que desde su punto de vista como músico resultó ser la que llevara al éxito sus obras musicales? Ok. Al comienzo, como te vuelvo a repetir, era duro, ¿no? Todo el ambiente para uno poder estar o grabar, buscar su sitial en una disquera musical, tanto como agrupación o como productor musical. Era muy difícil o a veces casi imposible. Por eso que aparecieron pues muchos productores independientes, ¿no? Eso lo vamos a hablar después. Pero ya llegando al transcurso de tocar puertas en diferentes disqueras, grabé, pero no había ese apoyo porque la música tropical peruana era poquísimamente apoyada, muy poco. Entonces... Y permítame, entonces, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que era difícil incursionar en este género tropical? ¿Qué competencias de géneros había en ese entonces que hacía difícil el apoyo para desarrollarse en este género? Nosotros, en realidad yo pienso que no había competencia, lo que había era una marginación desde el comienzo, ¿no? Hasta cuando la llamaron chicha, porque en realidad antes no existía el nombrecito chicha, era cumbia peruana o cumbia nada más o música tropical peruana. Entonces, para mí era una marginación más que todo, porque en esa época predominaba pues la música nueva olera, por decir, ¿no? De los cantantes neoleros, de los grupos neoleros, de los grupos rockeros, música criolla y la música extranjera que le pasaba mucho en las radios, que era la música foránea, como nacía la Fania All Star también en esa época, y la música cubana, que nosotros hemos sido muy influenciados, como la Sonora Matancera, los Compadres, los Yopis, el trío Servando Díaz, etcétera, etcétera, tanta música cubana extranjera. Entonces, ellos más se fijaban en eso porque son grupos grandes, artistas grandes y vendían, pero fijarse en los grupos nacionales y de música tropical que estaba naciente era muy difícil, ¿no? Entonces, la disquera que más me apoyó a mí y que sentí verdaderamente que yo no podía pasar desapercibido eso, fue la disquera Horóscopo. Cuando llegaron a buscarnos, me acuerdo, yo estaba en el bondi, porque muchos andaban en el bondi, ¿no? Una porque ahí encontraba la conexión para los bailes, y una porque también había un señor que alquilaba y tenía equipos musicales, y cuando necesitaba equipo ahí nomás tenía, ¿no? Y ahí me conectaba con los demás músicos también, y vivía Chacalón en ese barrio que era Girón Bondi. Entonces hasta ahí llegó Juan Campos, como un ingeniero de Infopesa que ya me conocía, había grabado con Chacal allí y con varios grupos más. Entonces él me conocía como guitarrista y llega con Juan Campos, ¿no? A conversar. Nos llevan a otro lugar y a un restaurante y conversamos ahí. Y Juan Campos quería hacer una disquera, quería ser el productor general para una naciente disquera. Y quería que yo trabajara como productor musical, como su productor musical, y también crear un grupo musical con el que iba a empezar Horóscopo, juntamente con Chacalón. Entonces, yo no podía pasar así nomás esa gran oferta que me estaban haciendo, ¿no? Un trabajo estable como productor musical en lo que era mi profesión, y también pues empezar una nueva agrupación, ¿no? Juntamente con Chacalón. Ya, como te digo, con Chacalón nos habían cerrado la puerta de muchas disqueras y muchas anécdotas hay sobre eso, ¿no?
nadie nos aceptaba. Entonces no podía pasar desapercibido. Y esta fue la disquera pues que nos apoyó muchísimo, tanto a mí como a Chacalón, ¿no? Esa fue la única disquera que yo puedo decir que recibió un gran apoyo así grandemente, ¿no? Ya después vinieron otras disqueras, ¿no? Que me vinieron a buscar también, como Infopesa, ya cuando uno comienza a crecer, vino Infopesa, vino Yemsa también, ¿no? Con el señor Castillo también. Entonces, puedo entender de que usted después, al trabajar con otras empresas discográficas, tiene más experiencia. Sí, claro, efectivamente. Estamos hablando a veces salteándonos quizás 1 año, 2 años, y yo ya había grabado con muchos grupos, ¿no? Y ya se sentían ya los rasgos, el estilo más sobre todo que había creado con Chacalón, el estilo que llaman chacalonero, pues ya había influenciado en muchos otros grupos y que estaban nacientes también.